Este es un tema que merece la pena ver con un poco de detalle, porque es además muy actual. A primera vista no presenta ningún problema. Jesús se acerca a una persona que le busca, por otro lado, y que es un pecador público, en el sentido de que es un ladrón, o sea, cobra impuestos de más. No es solo un cobrador de impuestos, sino un cobrador de impuestos de aquella época, un publicano que cobraban para los romanos y que cobraban de más y se lo quedaban ellos, lo cual era especialmente desagradable y mal visto por el pueblo. Bien, pero podía ser otro tipo de pecador y no este caso. Entra en la casa de él y además no le invita a Zaqueo, que no se hubiera atrevido a hacerlo, sino que Jesús se autoinvita, entra en la casa de él y eso genera críticas. Entra en la casa de un pecador. Bueno, primera cuestión. Entrar en la casa del pecador significa bendecir al pecador. Esta es la primera cuestión. El hecho de que Jesús se acerque a una persona y sea amable con una persona, incluso tenga una relación de una cierta amistad, entrar en la casa es una cierta amistad y una confianza, digamos, ¿no? Eso significa que Jesús está bendiciendo lo que esa persona hace, está bendiciendo al pecador y al pecado. Esta es la primera cuestión. Y eso, repito, no solamente en el caso de un defraudador de Hacienda, de los impuestos, un ladrón, sino que podía haber sido una persona que en el campo sexual está fuera de la ley moral, porque está divorciado, vuelto a casar, o porque es homosexual practicante y vive con su pareja, o por cualquier tipo de pecador. El hecho de acercarte a esa persona, ese hecho en sí representa bendecir y apoyar el mal que esa persona hace. Y es una cuestión, repito, de enorme actualidad, porque generalmente unos lo interpretan diciendo que jamás habría que aceptar esa relación, porque esa relación es sospechosa de connivencia con lo que hace mal esa persona. Y otros, curiosamente, dicen que si Jesús ha aceptado esa relación es porque ha aprobado eso y que por lo tanto está bien aprobado. Por eso creo que esta historia tiene que verse con lo que viene a continuación, la respuesta de Zaqueo. La respuesta de Zaqueo es la conversión, una conversión profunda, radical, de cambio de vida absoluto. Vale. Si Jesús no se hubiera acercado a este hombre, no hubiera habido conversión. Pero podía ser que Jesús se acercara a este hombre y que no hubiera habido conversión. Podía haber ocurrido. Es evidente que si no se acerca el Señor, no hay conversión. Es el acercamiento de Jesús lo que conmueve a esta persona, lo que hace que esta persona se sienta querida, querida como es, querida sabiendo esa persona que es un pecador, querida como pecador, y lo que hace, por lo tanto, que esa persona, en agradecimiento a ese amor de Dios, se convierta. Sin ese acercamiento no hubiera habido conversión, pero podía haber ocurrido también que hubiera el acercamiento y que la persona lo malinterpretara, que lo interpretara como que el Señor está bendiciendo su pecado, o que considerara que eso no tenía mayor importancia, porque a lo mejor ni siquiera tiene conciencia de que está obrando mal, conciencia de que es pecador. Es decir, todas las opciones son posibles. Jesús, ¿qué es lo que hace? Corre un riesgo. Corre el riesgo no de ir a comer a casa o quién sabe si a quedarse a dormir, no sabemos, de alojarse en esa casa. No, eso no era un riesgo en este caso concreto, porque no le iba a maltratar Zaqueo a Jesús, ¿no? No, ese es el riesgo. El riesgo que corre Jesús es, primero, de que le critiquen. Ese es un riesgo que se cumplió. Y segundo, el riesgo de que fracase. Me critican y además fracaso, porque si me critican y tengo éxito, podré decir, mira, me he acercado a un pecador y el pecador se ha convertido. Pero si te critican y fracasas porque el pecador no se convierte, entonces la crítica va a ser doblemente dura. No solo la primera crítica, va a haber una segunda crítica diciendo, tú le has dado una justificación a esa persona. Le has dado la justificación de decir, fíjate, Jesús
no tiene inconveniente en ser mi amigo. Jesús no tiene inconveniente en bendecirme con su presencia. Jesús no tiene inconveniente en decir que lo que yo estoy haciendo está bien hecho, porque si no, no hubiera venido a mi casa. Ese es el riesgo que corre Jesús. ¿Y qué es lo que vemos que hace Jesús? Primero, lo que vemos que hace es correr el riesgo. En el fondo, la encarnación es esto. Dios se hace hombre. Y al hacerse hombre, se introduce en el mundo del pecado, que es el hombre. Lo dirá San Pablo, se hizo en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Pero él, sin pecado, nacido de su mamá, la Virgen María, sin pecado también, él se ve rodeado de pecado y termina por cargar en sus espaldas con nuestro pecado, para provocar en nosotros lo que consigue provocar en Zaqueo, el agradecimiento ante tanto amor. Jesús corre riesgos, pero no corre unos riesgos, digamos, absurdos. Matiza las cosas. Él no dice en ningún momento que lo que hace Zaqueo esté bien hecho. Hay otros ejemplos en los cuales hay un rechazo explícito de la obra del pecador, cuando, por ejemplo, en el caso de la adúltera, le dice, vete y no peques más. Por tanto, no entra en casa de Zaqueo para bendecir a la obra de Zaqueo, sino para salvar a la persona, ayudar a la persona, amar a la persona. No termino de entender por qué para muchos de un sector y del otro, porque ambos sectores en este punto son exactamente iguales, el amor a la persona implica la bendición o la aceptación de lo que hace la persona. Es decir, la izquierda radical opina que cuando Jesús se acerca a un pecador es porque está bendiciendo lo que hace el pecador, y lo que hace el pecador ya no es pecado. Porque como lo bendice Jesús es que no es pecado. Y el sector más radical del otro extremo opina justamente lo mismo. Cuando Jesús se acerca a un pecador, está bendiciendo lo que hace el pecador, y entonces no debería de acercarse el pecador. Porque entonces si se acerca, significa que acepta lo que hace el pecador. Y no ese es el planteamiento de Dios. El planteamiento de Dios, repito, desde la encarnación hasta su muerte en la cruz, es que Cristo, Dios, nos ama. Sabiendo cómo somos, nos ama. No ignorando cómo somos, o no a pesar de lo que somos, nos ama como somos. No nos ama de forma condicionada. Te amaré si cambias. Yo te amo tal y como tú eres. Pero porque te amo, quiero que cambies. Pero esa es una respuesta que tú tienes que dar. Esa es una respuesta fruto de tu libertad. Decía San Agustín, Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. La respuesta es tuya. Pero la provocación a la respuesta, la motivación para la respuesta es de Dios. Dios te ama como eres, te conoce y te ama. No bendice tu pecado, pero se acerca a ti con amor. A ti. No es que el cometer pecados sea indiferente con respecto a la condición de la persona. El que comete pecados es un pecador. No es que los pecados son distintos de mí. Yo no soy un pecador aunque hago pecados, no. El que roba es un ladrón. Y el que asesina es un asesino. Pero Dios quiere al ladrón y Dios quiere al asesino, aunque no quiere el crimen y no quiere el robo. Entender esto es decisivo, no solo para entender a Jesús, sino para saber qué tenemos que hacer nosotros. Y gracias a Dios, de verdad, gracias a Dios que lo ha hecho con nosotros. ¿Qué sería de cada uno de nosotros? También de esos que se consideran tan puros, que piensan que Dios no tiene que acercarse a los pecadores. ¿Qué sería de cada uno de nosotros si Dios, conociéndonos como nos conoce, nos siguiera a nuestro lado, queriéndonos como nos quiere? Que así sea.